Buenas. Una visita y ya vamos a entrar en las instalaciones. Espero que disfruten el momento. Las escaleras. Muy flaco ahí. Aquí me senté yo una vez en un evento. Se abrió el telón. Esas luces, seguramente lo van. Gracias. Barquisimeto Bello, vengo para el Teatro Juárez, Naguará. Voy a tratar de grabarles este maravilloso lugar de nuestra ciudad, de mucha historia, desde el 1905 que fue inaugurado este centro cultural de grandes obras. Y yo vengo pues a aprovechar una actividad que se llama Conociendo tu Teatro, que me imagino que nos van a dar una visita guiada por sus principales salas. Y pues aquí estamos, vamos a aprovechar, si no me dicen nada, para grabar. Miren cómo están los muchachos ahí, participantes de este programa. Ahora vamos a ver si me cuelo entre ese poco chamo. Y estamos en el teatro. Este teatro, como les dije, se ordenó su construcción en 1890 por el presidente de esa época. Fue inaugurado en 1905. Se le colocó Teatro Juárez, pero le suprimieron la Z para que no se confundiera con el héroe, el prócer mexicano Benito Juárez. Entonces por eso lleva S en vez de Z, que todo el mundo lo escribe con Z, quizá porque no saben eso. Entonces, bueno, a partir de ahí, grandes obras culturales. Ya en 1947 se le hizo una gran remodelación. Su estructura original fue modificada. Después, en el 2009, después de 10 años de remodelaciones profundas, abrió de nuevo sus puertas y bueno, hasta el sol de hoy, en las distintas administraciones, pues han tratado de mantenerlo excelente y con muchas obras teatrales. Miren esos portones que deben tener como 100 y pico de años. Entonces vamos a ver si no hay problema para grabar aquí. Nos hacen esa visita guiada y nos enteramos cómo es el teatro. Ya retomo. Vitrina cultural del Estado Lara. Gracias al gobernador del Estado Lara y a nuestra presidenta Lizara Castillo, le damos la gran bienvenida a este espacio cultural. Adelante. Y vamos a entrar en las instalaciones. Este día que asistí también se celebraba los 121 años de inaugurado el Teatro Juárez y el Día Internacional de la Danza. Buenos días, bienvenidos. Adelante. Espero que disfruten el momento. Me disculpan las imágenes sin luz o por condiciones de poca luz, pero ya saben, esta cámara es floja en ese sentido. Permiso. Miren la belleza de estas escaleras.
Miren cómo salgo allá. Estoy flaco, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido junto a mi amiga Yaireli, ¿sí? Y recordando que hoy estamos celebrando los 121 años del teatro, ¿sí? Vamos. Ya está el En el balcón derecho. Y el balcón presencial que cuenta con 9 butacas. ¿Para qué utilizamos esos balcones? Los utilizamos para los invitados especiales. También lo utilizan los fotógrafos, los camarógrafos. También contamos con la cabina de sonido. El teatro tiene un aforo de unas 708 butacas en sus distintas salas. Aquel es el balcón presidencial donde se ponen las personas más importantes. Ahora este puso una música moderna aquí que voy a tener que editar después. Me parece excelente este programa en el que invitan a distintas instituciones educativas a conocer el teatro, las zonas que lo conforman, las actividades que realiza, los servicios que ofrece. Por ejemplo, acá se llevan a cabo graduaciones, se llevan a cabo concursos de belleza, conferencias y desde luego una amplia gama de oferta cultural. Esa ahorita lleno. Seguimos subiendo. Su mano por aquí. Ay, Dios, que me cae. ¿Y por qué no pasan? Oh, nos dan paso, por favor. Estamos esperando la orden de que nos Eso. El oído. Oye, mis amigos, aquí nos encontramos en la parte más alta de nuestra fundación, que se llama Galería. Cuenta con 290 puestos, ¿verdad? Y tiene una capacidad de 390 casas. Ahí está la Yo creo que son otros teatros salmón. ¿Qué bonito se metieron ahí? Listo, vamos a seguir con el recorrido. Aquí me senté yo una vez en un evento de Casino Dancer que hacían sus presentaciones de salsa acá hace muchos años.
Es genial este teatro. Asómame por esta azotea, por aquí, por este balcón, la parte trasera del teatro. A ver, la sala donde entré ahorita, te parece una sala de danza. Y adelante para grabar a la gente. Bueno muchachos, este es el llamado Salón de los Espejos. ¿Okay? En este salón hacemos conferencias, hacemos entrevistas a los artistas cuando vienen a presentarse al teatro. ¿Okay? Este salón está diseñado de la época de la construcción del teatro, que fue en 1800. Miren esos techos. 91, fue decretado para la construcción. ¿Okay? Y en ese momento ellos diseñaron este salón en forma de un pagote de barcos, de un camarote. ¿Okay? La forma del techo es la forma del camarote del barco, y la forma que tienen los espejos es la forma que tienen las ventanas del camarote del barco. ¿Okay? Este salón es muy importante, es la niña bonita del teatro. ¿Por qué? Porque aquí fue el primer salón que hicieron decisiones políticas del Estado. Aquí se reunían los políticos a tomar decisiones y de ahí salían a cumplir las misiones. Cuando hubo en la época de 1898 la guerra civil, ahí se paraliza la construcción del teatro. Y aquí el teatro fue un recinto donde se traían a los enfermos, era refugio para presos, que es la parte del sótano, y infinidad de cosas cuando hubo la guerra civil. Después de la guerra civil se inaugura en 1905 el Teatro Juárez con una obra que se llama Zarzuela. ¿Okay? Y de ahí vieron varias infinidades de inauguración del teatro, porque constantemente fue remodelado. ¿Okay? En este salón también se hace desfiles de moda o presentación a las reinas del carnaval del estado. ¿Okay? ¿Les gusta el salón? Sí. Aparte de eso, acá hubo una oportunidad donde la Orquesta Sinfónica con el coro hicieron un ensayo. Esto se ve grande, pero cuando hay mucha gente es pequeño. Pero ellos decidieron hacernos acá uno de los primeros conciertos cuando Dudamel hizo la reinauguración aquí en el Teatro Juárez, por la acústica que tiene el salón. Como pueden ver, yo hablo y se siente la acústica y es muy facilitador para hacer conferencias y ensayos de todo. ¿Okay? Vamos a seguir. ¿Qué parece? En orden. Uno detrás del otro. En fin. Aquí estamos en otro balcón un poco más a ras del piso. Vamos a ver qué más nos conseguimos en el Teatro Juárez. Ya saben, recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir y activar la campanita. Seguimos por el Juárez. Voy para arriba. Vamos bajando, ¿Estás hablando con Manuelita Sáenz? Me imagino que para el escenario.
Buenos días. Sí, aquí también estuve en una obra de ritmos latinos, una academia de baile donde estuve. Aquí esperábamos antes de entrar al escenario. Me imagino que es como una sala de espera antes de las presentaciones. Se ponen los artistas y abren el telón y comienza la presentación. Bueno, vamos a dar una breve explicación de algunos de los telones que se suelen utilizar. Bueno, este telón rojo se llama telón de boca. Este telón se utiliza, exacto, pero se utiliza al principio y al cierre de cada evento, no se utiliza más. Después tenemos la cuchilla, que es este telón que va a bajar ahí. Cuidado ahí. Este telón es más rápido. Entonces, durante la obra, si se requiere usar telón, utilizamos la cuchilla para cambios de escenografía, para cambios de vestuario, que es mucho más rápido que el telón de boca. Después tendríamos el telón que ustedes ven ahí atrás, se llama telón americano. Mira, ese telón lo que hace es dividir el escenario por la mitad. Dependiendo del tipo de evento, del tipo de obra que haya, a veces Hablando de los distintos telones en el teatro. necesitamos tener la mitad del escenario y convertirlo en un escenario más pequeño, más reducido. Después tenemos los telones que están aquí a los laterales. Cuidado. Estos se llaman patas. Contamos con 8, 4 de este lado y 4 de aquel lado. Cada telón se forma lo que es una calle. Entre primera y segunda pata tenemos una calle. Esto se utiliza para que las actrices o las bailarinas se puedan exponer. No creo que oigan la explicación, está muy lejos. Para que el público no vea lo que está sucediendo a los alrededores del escenario. Bueno, también la parte de tramoya lo utilizamos porque tiene que ver con las barras eléctricas. Contamos con un sistema de 10 barras eléctricas donde se coloca microfonía, donde se coloca la iluminación y contamos con 11 barras. Miren, esa barra que está bajando ahí es una barra eléctrica. Y ahí La barra eléctrica. las luminarias de aquí del teatro. Y también colocamos micrófonos aéreos. Y tenemos otras 11 barras que son de tipo manual, que ahí es donde están ubicados todos los telones. Y bueno, entonces contaríamos con 21. Y bueno, contaríamos con un total de 21 barras operativas ahorita en la tramoya. Entonces, bueno, eso es un poquito de la explicación. Espero que les haya Muy gustado. didáctico esto. Y bueno, que puedan disfrutar de lo que nos espera. ¿Sí les gustó? Adelante. Sí. Vamos a abrir el telón ahí, por favor. Van a abrir el telón, el rojo. Miren, se abrió el telón.
a mi amigo de Ritmo Latino, ¿se acuerdan? Si ven el video. Tremendo teatro, está chéverísimo. Esas luces seguramente lo va a encandilar. De aquí fue donde se cayó Chatén. Una conferencia se cayó. Anda con cuidadito por esta escalera, pues. Dio una muy buena explicación de los telones, pero seguramente no escucharon porque estaba como lejos. Voy a sentarme por aquí. Oh, es espectacular este teatro. Me imagino cómo será el de Caracas, el de Maracaibo. Hasta donde tengo entendido es más grande, son más grandes. El Teresa Carreño, que nunca he tenido la oportunidad de estar ahí, pero me imagino cuando se presentó Pavarotti con el otro cantante, el español, Plácido Domingo. Espectacular debió ser eso. Van a presentar dentro de un rato algún tipo de espectáculo, alguna obra, vamos a ver. Bueno, mientras esperamos lo que nos van a presentar, vamos a dar un recorrido por esta sala. Es inmensa. Me acuerdo que aquí vine una obra de Norquis Batista, que creo que se las comenté en otro video. Ya ustedes saben, la obra que empieza por O. Que le fue muy bien con esa obra a nivel internacional, nacional e internacional. Y en otras obras, por ejemplo, aquí han hecho festivales nacionales de teatro internacionales, han venido compañías de teatro de muchas partes del mundo, conciertos. Aquí estuvo Dudamel en la reinauguración. En 2009 estuvo Dudamel. Se presentó aquí con la Orquesta Sinfónica. Por aquí, si mal no recuerdo, se cayó Luis Chatén una vez. Creo que fue en este teatro. Tremenda matada, gracias a Dios. Fue grave en ese momento, pero se recuperó tranquilamente. Sin problema se recuperó. Vamos a ver si les puedo mostrar otras áreas. Si hay música, ya saben que la voy a tener que editar, no queda de otra. Buenos días. Bienvenidos a nuestro hermoso Teatro Juárez. Hoy, en esta bolsita, he traído la primera sorpresa de la mañana. A ver, para que le dé más emoción. Voy a ponerme para acá, ¿sí? A ver, a ver.
No vean todavía, va. Ahí voy. Otro ángulo para que se vea mejor. Increíble. Ahora por detrás, por la espalda. Mucho ensayo, me imagino que amerita esto.
esta actuación circense estuvo espectacular porque son muchos aros involucrados. Entonces me imagino que amerita demasiada práctica y mucha coordinación entre las distintas partes del cuerpo para que una de las partes del cuerpo maneje un aro y otra maneje la otra. El cerebro tiene una gran exigencia para coordinar todos estos movimientos. Entonces, bueno, me parece bastante asombroso este acto. Desconozco el nombre del autor, de la ejecutante, lo estuve buscando incluso en el Instagram del Teatro Juárez, pero la verdad no lo conseguí. De todos modos, bueno, mi reconocimiento. Ahora, 4 aros. Un monociclo, me imagino. Voy a tratar de bajar aquí a la fosa, al pozo, a ver si no me dicen nada. La obra Manuelita Sáenz. Interesantísimo este monólogo. Me enteré de cosas de la libertadora del Libertador que no conocía. Muy interesante. Este es la artista Alejandra Castillo, mi directora. Dígame, no era justo. Pero cuando Bolívar llega a Quito, mi medio hermano Pablo me consiguió el permiso para ir al festejo que iban a dar en su honor. ¡Pablo! 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 ¡Ahí viene Bolívar! Yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo. ¡Pablo! ¡Ayúdame, Pablo! Yo tengo que ir a ver a Bolívar. Los héroes de guerra hacían su entrada a caballo, por el medio de la calle de la ciudad. Muchachas, muchachas, la cinta, las flores de colores. ¡Héroes! ¡Bravo! ¡Hola! Aquí está sonando La Vaca Mariposa de Simón Díaz y pues no les puedo dejar la música porque tiene derechos de autor. Sin embargo, pues disfruten de las imágenes. No es lo mismo, pero no me queda de otra. La música que coloco es de la biblioteca musical de YouTube, que bueno, no tiene mucha variedad y no es muy bonita. Hay unas que son bonitas, pero otras que no tanto, y pues, pero es el recurso gratuito que tenemos para colocarle música a los videos. No podemos utilizar música con derecho de autor, ya que sanciona el video.
a menos que tengamos los permisos para utilizar esa música. Aquí está sonando la canción de Ernesto Torrealba, Me voy pa' Barquisimeto. Excelente este grupo de danza. Recuerden que hoy, este día que grabé, se estaba celebrando el Día Internacional de la Danza. Muy bonito. Sería genial que sonara la música original, pero bueno, no se puede. Sin embargo, ahí quedan las imágenes. Espero que las disfruten. Este otro excelente grupo de danzas folclóricas que la verdad no identifiqué la melodía, la música, pero me pareció también excelente y los trajes muy bonitos, un acto hecho con mucho amor. Pero es por eso, es porque siempre está viendo su teléfono. Apenas abre los ojos. Bueno, amigos, creo que me voy. Creo que les mostré. Bueno, ¿por dónde me retiro? No sé, pregunté. Bueno, gracias. Bueno, amigos, creo que ya me voy pasando por otros pasillos de aquí del teatro. Espero que bueno, les haya gustado. Aquí hay una salida. ¿Usted sale por aquí? Sí. Gracias. Salimos. Ya. Espero que les haya gustado el video del Teatro Juárez. Recorrí lo que nos mostraron. Quizá tiene otra sala. Por ejemplo, una vez cuando yo vine a lo de Norqui Batista, ahí había un café y uno se tomaba su refrigerio antes de entrar a la obra o durante la obra salía. No sé si todavía existe. Ahí. De hecho, por ahí debo tener fotos, se las pondré en el video. Vamos a darle un paneo por fuera del teatro. Por cierto, hoy 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Lo mencionaron ahí en uno de las presentaciones. Entonces, bueno, y tienen el Teatro Juárez, histórico, más de 100 años. Tiene este recinto tan bonito y bueno, histórico de nuestra ciudad. Y les mostré por lo menos lo más interesante.
en esos portones, como les dije. La 19 está activa, todo el centro de la ciudad. Entonces vamos a buscar una imagen buena por acá para la miniatura del video. A ver qué tal esta. Ahí vemos, vamos a cruzar para un paneo más general. Y me voy despidiendo, amigos. Gracias por haber visto el video. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Que seguiremos trayendo videos buenos de Barquisimeto y hasta donde me lleve Dios y las piernas. Felicidad a todos, saludos.